Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es el Día de Asturias y hoy era el día para hablar de la economía, de la necesidad de un nuevo modelo productivo. Teníamos que hablar de la riqueza cultural y de las personas que están en Asturias y que no quieren emigrar. De vertebrar Asturias, y no solo a través de infraestructuras, de formigón, de gastar una montonera de perres en carreteras que no nos lleven a ninguna parte. También teníamos que hablar hoy de cómo hacer frente a toda esa gente que no tiene un proyecto de país para Asturias, de toda esa gente que no tiene compromiso ningún y que gobierna en Asturias sin presentarse a las elecciones. Pero como tengo 5 minutos de más, me apetece cambiar de registro. Aprovecho que yo creo que el único periodista que queda debe ser Andrés Suárez, que levante la mano si hay alguno más. Así que Andrés, a partir de ahora, off the record todo lo que digamos. Una cosa que echo de menos es el poder utilizar un registro distinto al de los mítines y las intervenciones públicas en el Parlamento. Así que, como diría una encuesta de la Nueva España, como nada más que hay 3 o 4, estamos en la intimidad. Voy a hablar de esas cosas que no se podrán decir el resto del año y que todo lo anterior, la crisis económica, las alternativas, ya nos lo habéis escuchado y tendréis tiempo a seguir oyéndonoslo. Quiero hablar de algo que es fundamental. El agradecimiento a las personas que organizaron este acto, que como siempre montamos de forma precaria, no sabíamos si iba a salir muy bien o no, pero sabemos que hay gente que como Laura Tuero o Rafa Posada iban a pasar una semana entera sin dormir para que esto saliese así de bien. Así que muchas gracias a ellos y a la gente que colaboró poniendo los puestos y como a las invitadas echando horas de avión y de tren para llegar y estar aquí con todos y con todas. Por ejemplo, Teresa, que mañana tiene un pleno, que se tuvo que ir al hotel a trabajar para luego venir aquí. Cuando hace un momento estaba en la cafetería preparando la intervención, alguien me decía, pero necesitas preparar la intervención si solamente son 5 minutos. Y yo le decía, yo siempre lo paso muy mal. Esto es una de las cosas esas que no se pueden decir. Yo lo paso muy mal cuando tengo que intervenir en público. Y no tanto porque me ponga más o menos nervioso, sino porque yo veo el esfuerzo que hace todo el mundo y el detalle y el mimo que ponen a la hora de organizar este tipo de eventos. Y tú ves que ellos le entregan medallas de oro a quienes unos días aparecen a la lista Forbes de ser los más ricos y al día siguiente a la lista Falciani por tener cuentas en Suiza. Y nosotros lo único que podemos darle a esta gente, a la gente que nos trajo a donde estamos y que nos sigue impulsando, es el agradecimiento y el reconocimiento, porque nuestro sistema de valores nada tiene que ver con lo que ellos os pueden ofrecer. Y que esté hasta el último momento preparando la intervención no quiere decir que la intervención sea buena, simplemente que me esfuerzo como se esfuerza tanta gente, porque estamos aprendiendo. Decía un escritor que la tecla de retroceso es la peor enemiga de la creatividad. Y en política pasa igual. Cuando cometemos un error, cuando las cosas no nos salen todo lo bien que nos gustaría, no hay marcha atrás. Lo único que nos queda es aprender de nuestros errores y eso es lo que estamos haciendo. Porque la gente, la ciudadanía, nos va a perdonar los errores que cometamos. Esto nuestros adversarios lo saben muy bien. Fijaros cómo en campaña nos cuentan que son expertos gestores, que saben cómo funcionan las cosas, pero cuando llega el momento de aplicar la legislación, cuando llega el momento de gobernar, cuando cambian de consejeros, se presentan como si fuese el primer día de colegio, como si fuesen los nuevos de la clase, con el objetivo de que todos nos identifiquemos con ellos, digamos, claro, nuevo consejero, nueva consejera, no va a ser difícil enfrentar todas las dificultades que tienen. Claro, estos alumnos ya tienen más años que el profesor, pero insistentemente nos venden una y otra vez lo mismo. Así que la gente no nos va a perdonar, no va a tener problema en si nos equivocamos, el decírnoslo y también ver cómo lo corregimos. Lo que no nos van a perdonar es que no nos creamos lo que estamos diciendo. Ayer en el pleno institucional, que duró 1 hora y cuarto, que se nos hizo eterna. Algunos decíamos, medio en broma, medio en serio, que ahora entendíamos por qué hace falta gin tonics en el Parlamento. 1:20 que se nos hizo eterna, y eterna porque las intervenciones eran tan vacías como la fiesta de Rodiezmo de este año, o como las promesas electorales del Partido Popular expresadas esta vez en forma de presupuestos generales del Estado. Decíamos que no nos lo iban a perdonar, que en las elecciones del 24M
se repartieron los votos, pero viendo sus caras se veía que no se había repartido la ilusión, que la ilusión está aquí, en la cara de la gente que tiene ganas de cambiar la inercia, que hasta hace muy poco nos atenazaba, pero que estamos en condiciones de revertir, que ya damos los primeros pasos y que vamos a conseguirlo. Eso es lo que no nos pueden perdonar ellos y es lo que no podemos aceptar que sigan haciendo. No creerse lo que dicen, seguir legislando en nuestra contra y permitir que gobiernen los que no se presentan a las elecciones. Así que es fundamental el que la sinceridad siga estando presente, siga brillando en nuestros discursos. Así que aquí empieza la parte de confesión. Siempre me acuerdo cuando organizamos estos actos y cuando vivimos la campaña de una película titulada El vuelo del Fénix. Es una película que protagoniza James Stewart, es del año 65 y cuenta la historia de un piloto habituado siempre a hacer la misma ruta, que era capaz prácticamente de pilotar con los ojos cerrados. Hasta que se cruza en ese viaje una tormenta de arena que les hace aterrizar de emergencia en algún sitio, bien alejado de su ruta, como pueden aprender y comprobar escuchando una pequeña radio que tenía uno de los pasajeros. Así que gente acostumbrada al ABC del pilotaje, al ABC de la política, a hacer siempre lo mismo, se encuentra en una situación en la que no saben muy bien cómo salir. Y por supuesto, el primero que levanta la mano es el que dice: a mí me han formado para salir de aquí, para sobrevivir. Yo me he sido educado en el ejército, sé cómo incluso marcar el paso y le propone al resto del grupo ir él a salvarlo, simplemente caminando en busca de un oasis o buscando a quien pueda rescatarles. A los pocos días vuelve, fracasa completamente. Se encuentran en medio del desierto, no saben cómo salir de allí. Prueban absolutamente de todo hasta que en un momento determinado de la película se dan cuenta de que hay una persona que no ha hablado todavía y que esa persona es diseñador de aeronaves. Sorprendidos porque era el personaje más tímido, con perfil árido, rígido, que no habla mucho, pero que precisamente era el que podía tener alguna idea de cómo salir de aquella situación. Así que lo que hacen es un plano, juntan las piezas, no cualquier pieza, las piezas que les permitan reconstruir una nave con la que salir de allí. Y esto es muy importante en política. No se trata de sumar por sumar, se trata de sumar y de articular los elementos imprescindibles para echar a volar. Cuando están construyendo la nave, llenos de ilusión, saben que tienen nada más que 3 cartuchos para echar a andar aquella nave. Y la noche antes del estreno le preguntan un poquito más al diseñador de aeronaves. Le dicen: pero ¿tú estás seguro de que esto va a volar? Tú ya lo has hecho más veces. Y el tipo confiesa: si os digo la verdad, yo lo que hacía era aeromodelismo. En mi vida hice un avión de verdad. Os podéis imaginar, ¿no?, la tensión que viven esas personas que les quedan pocos víveres, que están sin agua, que están absolutamente desesperados y que solo tienen una cosa: los planos hechos por un tipo que había hecho aviones de aeromodelismo. Así me siento yo y creo que el resto de los compañeros cuando la gente nos pregunta: ¿pero vosotros esto ya lo hicisteis antes? Pues no, quiere decir que hay que reconocer que nosotros en nuestra vida pilotamos una nave que pueda albergar a tantísima gente. Que cuando organizábamos actos, manifestaciones y protestas era muchísima menos la gente que asistía, pero que con la ilusión, con el conocimiento, con lo que podéis aportar, seremos seguro capaces de echar a andar este avión. 3 intentos, 3 cartuchos, y el drama de la película es como uno tras otro ponen los cartuchos de dinamita para echar a andar el avión. Y ven que el primero no acaba de funcionar, el segundo solo consigue que el motor eche humo y por supuesto al tercero vuela. Nuestro primer cartucho fueron las elecciones europeas. Ahí empezó a hacer ruido esta nave precaria que montamos con la ilusión de tanta gente. El segundo cartucho lo lanzamos en esas elecciones municipales y autonómicas donde nos decían que estábamos perdiendo fuelle, que no había nada que hacer, y sin embargo conseguimos tener representación en los parlamentos desde el sur con gente como Teresa Rodríguez hasta el norte. Y por supuesto conseguimos los ayuntamientos del cambio, que demuestran que día a día las cosas se pueden hacer de una forma bien distinta. Tenemos enfrente un tercer cartucho, el último seguramente. Un cartucho que nos va a permitir despegar de esta situación, pero una situación en la que quienes tenéis que mantener el rumbo y la dirección tenéis que ser vosotras. Tenemos que conjugar un momento de afirmación, de encontrarnos, de recuperar energías, de contarnos una y otra vez la historia, porque ya estáis acostumbradas
Siempre hay quien te va a contar la historia de cómo fue Podemos, de cómo surgió, de cómo se agotó, de cómo nos traicionamos. Como no nos repitamos cómo arrancó esto, con cuánta gente, sin presupuesto, sin dinero, sin pedir prestado, simplemente con buenas ideas y con mucha necesidad. Y contarnos esa historia una y otra vez para no perder el rumbo de lo que teníamos en la cabeza. Y necesitamos coger energía. Y esto es fundamental porque fuimos vencedores morales de las elecciones, pero acabamos derrotados físicamente. Estábamos todos y todas cansadas. Una amiga, campeona del mundo de duatlón, decía: al final, las carreras de fondo se ganan por fortaleza psicológica. No importa que quien tengas delante esté más fuerte físicamente. Lo que importa es que tengas la fortaleza mental de adelantarlo, aguantar 5 minutos sin mirar atrás y dejar que se desplome. Si nosotras nos sentimos cansados, desesperados, sabiendo que esta es nuestra última oportunidad, lo que tenemos que conseguir es que ellos sepan que esta es la última y la definitiva, que quienes lo van a pasar mal son ellos, que quienes se van a quedar sin fuelle, viéndonos correr sin mirar atrás, dejando a un lado las políticas que durante los años nos trajeron a esta situación. Y vamos a aguantar. Nos vamos a coger de los codos y vamos a seguir corriendo aunque nos sintamos fatigadas, porque cada día que pasa somos capaces de construir organización, de encontrarnos con mucha gente, porque la unidad popular es la unidad con los tenderos, con la peluquera, con los profesores de universidad y con los estudiantes. No es la unidad popular con siglas ni con dirigentes de partidos. Y eso lo estamos consiguiendo. Se va a lanzar una bola de emoción. La gente va a tener ganas, conforme se aproximen las elecciones generales, de participar de esto. Esa es la parte que creo que es clave. Y sobre todo, os lo decíamos en las anteriores campañas, va a merecer la pena. Decidme si alguien se arrepintió de haber participado en esta aventura. Ni siquiera la gente que peor lo está pasando en los ayuntamientos, donde a veces estamos gobernando y en otras tenemos 1 o 2, ni siquiera las horas perdidas en el Parlamento preparando plenos, hacen que no podamos decir que esto mereció la pena. Y como mereció la pena, va a volver a merecerlo. Vamos a estar a la altura, y con esto termino. Vamos a estar a la altura porque en Asturias ya demostramos que se podía llegar muy lejos, que se podía volar muy alto. Obtuvimos los mejores resultados y eso se va a traducir en ese esfuerzo colectivo por cambiar definitivamente las cosas. Alguien decía, de los compañeros documentalistas que nos siguieron en campaña, cuando les preguntábamos, se fueron apenas hace unas horas, les preguntábamos de toda la campaña, de todo lo que llegasteis a grabar, ¿qué fue para vosotros lo más emotivo? Y sin duda para ellos era el acto de la corredoria. Y no el acto de la corredoria de Oviedo o el de Gijón, porque tenían en la cabeza la siguiente imagen: la precariedad con la que la gente montaba aquellos mítines. Se acordaban de Ripa escribiendo los discursos encima de un bafle. Gente apretando las tuercas hasta el último momento. Y cómo luego eso se traducía en un momento de emotividad, de fuerza política, de hambre de cambiar las cosas. Y de eso quedó grabado en su retina la capacidad de, con muy poquitas cosas, de esos despojos que quedan después de una nave naufragada como es este barco, que nos dicen que se hundió porque fuimos excesivamente ambiciosos cuando fueron ellos los que robaron por encima de nuestras líneas de flotación. Eso es lo que demuestra el potencial que tenemos, porque estar a la altura, esta vez más que nunca en la historia, es estar con los de abajo, con quienes necesitan las escuelas de 0 a 3, con esos interinos que estuvieron esperando hasta las 3 de la madrugada para saber cuál era su destino, con la gente que está en las listas de espera de los hospitales que no pueden esperar más, con los trabajadores de las empresas en lucha que ni siquiera son recibidos por el Parlamento asturiano. Estar a la altura es estar una vez más con los de abajo. Vamos a volar muy alto, vamos a volar con los pies en la tierra, en la ilusión, y vuestras ganas va a ser el combustible. Muchas gracias.